7 reflexiones hermosas sobre la familia. La familia moderna. En los tiempos de antaño, la familia se reunía en la casa de los abuelos, creando momentos memorables y compartiendo alegrías cotidianas. Era una época donde la unión familiar era el pilar de nuestras vidas. Pero ahora, esa calidez parece desvanecerse. Las disputas por asuntos materiales ensombrecen los lazos que alguna vez nos unieron. Los primos, más como extraños que como familia, hablan unos de otros sin el afecto de antaño. Amigos se convierten en nuestra nueva familia, mientras tíos y tías se enredan en conflictos triviales. Tristemente, los encuentros familiares se limitan a momentos de dolor o funerales, olvidando aquellos tiempos donde la felicidad familiar era nuestro mayor tesoro. El reto de la familia. Los tiempos han cambiado considerablemente. Ahora, parece un desafío enseñar responsabilidad a los hijos sin caer en el riesgo de traumatizarlos. Se ha perdido la obligación de estudiar, aprender y ser responsable por el propio desorden. Los padres, temerosos, se ven limitados en su educación, enfrentándose a niños que conocen todos sus derechos, pero que desconocen sus obligaciones. Este es un error grave. Cuidar hijos sin límites puede llevar a desenlaces dolorosos. La vida, de manera cruda, enseñará a golpes las lecciones que no se aprendieron en casa con amor. Evita que este sea el destino de tus hijos. Continúa inculcando valores, estableciendo límites y educando con firmeza y cariño. No desistas en tu tarea. La importancia del tiempo en familia. Sería ideal que dedicar tiempo, tanto en calidad como en cantidad, a los hijos se convirtiera en una prioridad. ¿Cuánto beneficio traería disponer de momentos para escucharlos, contarles cuentos, jugar a la pelota o simplemente compartir una mirada? Frecuentemente, la escasez de tiempo de los adultos se convierte en el principal obstáculo para una infancia plena y feliz. Los niños a menudo llegan a un mundo donde encontrar un hueco en las apretadas agendas de sus cuidadores parece ser un desafío. Es crucial recordar que la presencia atenta y cariñosa de los padres es fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de los hijos. Respeto mutuo en la crianza compartida. Para los padres separados, es fundamental recordar nunca usar a sus hijos como un medio para resolver conflictos entre ellos. Es esencial que los niños crezcan escuchando palabras respetuosas y positivas del padre hacia la madre y viceversa, incluso si la pareja ya no está unida. Dañar deliberadamente la imagen del otro progenitor, ya sea para ganar el afecto del niño, por vergüenza o autodefensa, es una actitud irresponsable. Este tipo de comportamiento puede causar un impacto negativo y duradero en el bienestar emocional del niño, creando heridas que pueden ser difíciles de sanar. Recordemos que, aunque la relación de pareja pueda terminar, la responsabilidad compartida de criar y formar seres humanos sanos y felices permanece siempre. Mira a tu hijo cuando te hable. Mira a tu hijo cuando te hable. Solo así aprenderás a leer sus ojos. La rutina nos mantiene tan ocupados y estresados que hemos descuidado las cosas que tienen mayor relevancia. Y una de ellas, con la que hemos perdido el contacto, son nuestros hijos. Cada vez más se cree que la función de los padres es solo proveerles de un techo, educación y bienes materiales, olvidando que lo primordial para nuestros hijos es darles nuestro tiempo y amor. Momentos como la cena, los domingos o simples espacios del día, preferimos invertirlas en llamadas de negocios,
televisión o siestas ininterrumpidas que ponernos al tanto con nuestros hijos. Es necesario sentarnos con ellos para conversar, sin ningún tipo de distracción, mirarlos a los ojos, cada vez que tienen una pregunta o cuando nos quieren contar alguna anécdota. A través de sus ojos, descubriremos todo un mundo lleno de alegrías y tristezas. Aprender a leer los ojos de nuestros hijos nos acerca verdaderamente a ellos y a ellos a nosotros. El valor de establecer límites familiares. No temamos establecer límites en nuestras relaciones familiares. A menudo, la sociedad nos inculca la idea de que los lazos familiares son irrompibles y sagrados. Pero esta no es una verdad absoluta. En ocasiones, por nuestra salud mental y emocional, puede ser necesario distanciarnos de ciertos familiares, incluso si esto implica una separación prolongada o indefinida. Un familiar con actitudes o comportamientos tóxicos puede causar un daño mayor que un amigo o conocido. Es crucial reconocer que proteger nuestro bienestar puede requerir tomar decisiones difíciles, como limitar o cesar el contacto con aquellos familiares que nos perjudican. Establecer estos límites no solo es un acto de autocuidado, sino también un paso esencial para mantener una vida equilibrada y saludable. Los hijos son como los buques. Es cierto que no podemos trazar la ruta de nuestros hijos, pero lo que sí podemos hacer es ayudarlos a que lleven un buen equipaje, lleno de humildad, solidaridad, honestidad, disciplina, gratitud y generosidad. Podemos desear su felicidad, pero no ser felices por ellos. No podemos seguir su travesía, ni ellos descansar en nuestros logros. Los hijos deben hacerse a la mar desde un puerto donde los padres llegaron y, como los buques, partir en busca de sus propias conquistas y aventuras con la preparación suficiente para navegar un largo viaje llamado vida. Cuán difícil es soltar las amarras y dejar que zarpe el buque. Sin embargo, el regalo de amor más grande que puede dar un padre a sus hijos es la autonomía. Hijos, buen viento y buen mar. Salmos 128, 3 al 4. Tu esposa será como vid fructífera dentro de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que respete a Dios. Mi amada familia, sé que esta carta puede traer consigo muchos recuerdos dolorosos, pero hoy siento que debo decirles lo mucho que los quiero y lo agradecido que estoy por todo lo que vivimos juntos. Sé que no estoy físicamente a su lado, pero quiero que sepan que siempre estaré con ustedes, en sus corazones, en sus pensamientos y en cada uno de sus recuerdos. Cuando miraba a cada uno de ustedes, sentía un amor tan grande que no puedo describir con palabras. Me llenaba de felicidad ver a mi esposa y a mis hijos crecer y lograr sus metas, y estar presente en los momentos felices y en los momentos difíciles. Siempre estuve orgulloso de cada uno de ustedes, y nunca olvidaré los momentos que pasamos juntos, las risas, las lágrimas, los abrazos y los besos. Sé que mi partida ha sido muy dolorosa para ustedes,
y que sienten que una parte de su corazón se ha ido conmigo. Pero quiero que sepan que no tienen que cargar con ese dolor solos. Estoy aquí para ustedes, para ayudarlos a sobrellevar ese momento difícil y para recordarles que siempre estaré con ustedes, aunque no me vean físicamente. Mi amor por cada uno de ustedes es más grande que cualquier distancia, más fuerte que cualquier dolor. Quiero que se cuiden mucho, que se den el tiempo que necesitan para llorar, para recordar y para sanar. Sé que no es fácil, pero sé que son una familia fuerte y valiente, que puede enfrentar cualquier adversidad. Siempre han sido un ejemplo de amor y de unidad para mí. Y quiero que sepan que son mi orgullo, mi alegría y mi inspiración. Por último, quiero decirles que los amo con todo mi corazón, que siempre los amaré. Aunque no esté físicamente, siempre estaré presente en sus vidas, en sus pensamientos, en sus oraciones. Les envío un fuerte abrazo y un beso desde el cielo. Con todo mi amor, papá. Era miércoles, 8 de la mañana. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana, es obligatoria. Fue lo que la maestra me había dicho un día antes. Pues, ¿qué piensa esta maestra? ¿Cree que podemos disponer fácilmente del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 8:30. De ella dependía un buen negocio y tuve que cancelarla. Ahí estábamos todos, papás y mamás. La maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Mi mente divagaba pensando en cómo resolver ese negocio tan importante. Ya me imaginaba comprando esa nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez, escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez?, dijo la maestra. Sí, aquí estoy, contesté pasando al frente a recibir la boleta de calificaciones de mi hijo. Regresé a mi lugar y la vi de reojo. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? De inmediato pude ver que la boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente. No quise saber nada más. La escondí para que ninguna otra persona viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo. De regreso a casa aumentó más mi coraje a la vez que pensaba, pero si le doy todo, nada le falta. Ahora sí le va a ir muy mal. Llegué, entré a casa, azoté la puerta y grité: «Ven para acá, Juan». Juan estaba en el patio y corrió a abrazarme. «Papá». «¿Qué papá ni qué nada?» Lo retiré de mí y jalándole de una oreja le dije: «No podrás salir para nada. Hoy te quedas sin comer ni cenar. Nada de televisión. Me entregas tu celular. Tienes prohibido salir de la casa en una semana y te me vas a tu cuarto». Terminé. Juanito se fue llorando. Su cara estaba roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada. Solo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y entregándome la boleta de calificaciones de Juan que había dejado dentro de mi saco, me dijo: «Léela despacio
y después tomas una decisión. Al leerla, vi que la boleta de calificaciones decía: boleta de calificaciones. Calificando a papá. Por el tiempo que tu papá te dedica a conversar contigo antes de dormir. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para jugar contigo. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ayudarte en tus tareas. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica saliendo de paseo con la familia. 7. Por el tiempo que tu papá te dedica en contarte un cuento antes de dormir. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica en abrazarte y besarte. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ver televisión contigo. 7. Por el tiempo que tu papá te dedica para escuchar tus dudas o problemas. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para enseñarte cosas nuevas. 7. Calificación promedio: 6.22. Los hijos habían calificado a sus padres y el mío me había puesto 6 y 7. Sinceramente creo que no me merecía ni eso. Me levanté y corrí a la recámara de mi hijo. Lo abracé y lloré. Me hubiera gustado poder regresar el tiempo, pero eso era imposible. Juanito abrió sus ojos. Aún estaban hinchados por las lágrimas. Me sonrió, me abrazó y me dijo: te quiero, papito. Cerró sus ojos y se durmió. Esta historia nos confronta con una realidad a menudo olvidada: la importancia de nuestra presencia activa y amorosa en la vida de nuestros hijos. La conclusión nos insta a reflexionar sobre nuestras prioridades y el impacto que tienen en el desarrollo emocional y psicológico de los más pequeños. Es una historia para repensar cómo distribuimos nuestro tiempo, a valorar cada momento compartido, a reconocer que el éxito de nuestros hijos no se mide únicamente por sus logros académicos o profesionales, sino también por la calidad de la relación que mantenemos con ellos. Nos habla acerca de que cada día es una nueva oportunidad para fortalecer esos vínculos, para ser un refugio seguro y una fuente de amor y guía. En el torbellino de nuestras ocupaciones y preocupaciones, debemos tener el espacio para lo que verdaderamente importa: el bienestar emocional de nuestros hijos, que se nutre comprensión y afecto. Esta historia es un espejo en el que podemos vernos reflejados, una oportunidad para evaluar nuestro rol como padres y mejorar. Despertemos, papás. Aprendamos a darle el valor adecuado a aquello que es importante en la relación con nuestros hijos, ya que en gran parte de ella depende el triunfo o fracaso en sus vidas. ¿Te has puesto a pensar qué calificaciones te darían hoy tus hijos? Esmérate, tú también, por sacar buenas calificaciones. Deuteronomio 6, 6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
Hace tiempo, mis padres me consultaron sobre cómo deseaban que se distribuyera su hogar entre sus 5 hijos, o si era posible que vendieran la propiedad y adquirieran algo más reducido para ellos, y así entregarnos nuestra parte correspondiente a cada hijo. Pero, ¿por qué se preocupan tanto por eso? A nosotros no nos demandó ni esfuerzo, ni dinero, ni nada en absoluto. ¿Por qué otorgarnos algo que a ellos les demandó tanto sacrificio? ¿Por tradición? ¿Por herencia? ¿Porque desde hace mucho tiempo así se acostumbra? No, queridos padres. Al dejar ustedes esa casa a sus hijos, ellos instantáneamente dejarán de ser hermanos y se transformarán en unas criaturas capaces de enfrentarse entre sí e incluso asesinarse por algo que no les requirió ningún esfuerzo. Al dejar esa casa, ustedes están dejando conflictos y disputas. Les respondí, ¿nos aman? No nos dejen nada. Vendan, cómprense una vivienda pequeña y vayan a explorar juntos los sitios que siempre anhelaron visitar. En resumen, disfruten de su esfuerzo de años. No nos dejen nada. No existe mayor mediocridad para un hijo adulto que aguardar que sus padres fallezcan para que, finalmente, puedan poseer algo. Conozco hermanos que intercambiaron su hermandad por ladrillos. Triste realidad. Es fundamental que como hijos valoremos el esfuerzo y el sacrificio de nuestros padres a lo largo de sus vidas. No debemos esperar a recibir una herencia para sentirnos realizados o tener algo propio. En su lugar, tenemos que luchar por nuestros propios sueños y metas, construyendo nuestro camino con dedicación y perseverancia. La verdadera riqueza reside en los valores, el amor y la unidad familiar que nos han inculcado. No permitamos que los bienes materiales destruyan los lazos fraternales que nos unen. Animemos a nuestros padres a disfrutar de los frutos de su trabajo y nosotros, como hijos, busquemos forjar nuestro propio destino con esfuerzo y determinación. Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Soy de Dios. Mi esposa y yo estábamos sentados a la mesa, los dos solos. En ese instante, no sé ni cómo, vinieron a mi mente recuerdos de mis padres. Cuando era joven, durante las fiestas navideñas, tenía un montón de invitaciones para asistir a cenas y fiestas con mis amigos. Y aunque en casa también teníamos cenas especiales, yo siempre prefería asistir a esas reuniones con mis amigos en lugar de pasar la velada con mi familia. Mi padre siempre quiso que toda la familia, al menos el día de Navidad, estuviéramos juntos y por eso siempre nos decía que dividiéramos las fechas. Que los que ya estaban casados pasaran la fiesta del Año Nuevo en casa de sus suegros y que los solteros la pasáramos con los amigos. Lo único que nos pedía era que la Navidad la pasáramos con él y con mi madre. Nunca le pudimos cumplir. Mis hermanos ya casados nunca pudieron. Siempre alegaron que la casa de mis padres estaba muy lejos de sus domicilios, que hacía mucho frío, que había nevado. En fin, siempre excusas. Los solteros siempre preferimos salir con los amigos para bailar, divertirnos y beber. Siempre preferimos estar con otras personas antes que con nuestros padres. Nuestras atenciones y afectos siempre fueron para con otras personas. Pero una noche de diciembre, mi hermano mayor nos convocó a todos los demás para hacernos saber
que deberíamos pasar más tiempo con nuestros padres, ya que nunca después de haberse casado los mayores habíamos pasado una Navidad todos juntos. Ahora, con el tiempo, me doy cuenta de que mi hermano estaba pasando por lo mismo que mis padres, ya que sus hijos mayores empezaban a pasar esas fechas con sus amigos y él y su esposa se encontraron solos en Navidad. Todos estuvimos de acuerdo en que pasaríamos la Navidad en casa de mis padres. Al enterarse, mis padres se pusieron muy felices. Mi padre le dijo a mi madre que preparara una gran cena. En la casa todo era felicidad. Mi padre se acercó y me dijo: «Estoy muy feliz, hijo, porque por fin voy a tener a todos sentados en la mesa de nuestra casa, como cuando eran pequeños. Quiero ver a mi hijo, el mayor, sentado a mi derecha, y a ti, a mi izquierda, por ser el más pequeño. Tu madre estará en el extremo opuesto junto a tus hermanas». Estaba tan feliz y emocionado que me dio un abrazo tan lleno de amor que casi me saltan las lágrimas. Todo estaba listo. Eran las 19 horas y les dije a mis padres: «Voy a salir un momento para comunicarle a mis amigos que no pasaré Navidad con ellos, sino con mi familia». Mi padre me dijo: «Haces bien, hijo, para que no te estén esperando». Luego me dio una palmada en el hombro mientras sonreía. Cuando salí, me esperaban dos de mis amigos a los que les comenté que me quedaría con mis padres, pero ellos insistieron en que por lo menos brindara con ellos para que sintieran que yo estuve ahí. Acepté. Al fin y al cabo sería solo un brindis, pero el brindis se fue alargando hasta casi la medianoche. Todo el tiempo pensaba que mis hermanos y hermanas ya estarían en casa con mis padres, esperándome para empezar. Por fin, con un fuerte sentimiento de culpa por no haberme ido de inmediato, me retiré sin despedirme de mis amigos. Presentía que recibiría algún reproche por parte de mis hermanos y que todos estarían enojados conmigo al llegar a casa. Cuando iba acercándome, me di cuenta de que no escuchaba voces, ni cantos, ni risas de parte de mi familia. Pensé que, por estar fría la noche, se encontrarían en el interior de la casa con mis padres, a un lado de la chimenea, calentándose todos juntos. Así es que entré por la puerta intentando ser discreto, pensando que si me preguntaban les diría que me había quedado dormido o algo así. Cuando abrí la puerta, no oí ningún ruido. Solo escuché la conversación de mi padre con una voz quebrada por el llanto, diciéndole a mi madre: «No vino nadie. Ni siquiera el menor de nuestros hijos que vive con nosotros está aquí. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos que no quieren pasar tiempo con nosotros en una noche tan especial? Somos sus padres. Esta casa la construimos para ellos con todo nuestro amor, esfuerzo y trabajo. ¿Por qué no nos pueden dedicar un día? Si nosotros les dedicamos toda nuestra vida». Se oía mucha tristeza en sus palabras. En ese momento no tuve valor suficiente para acercarme. Seguí oyendo a mi madre, que le contestó con unas palabras que aún retumban en mi mente: «No te preocupes. Los padres tenemos que entender que solo estamos en el pensamiento de nuestros hijos cuando son pequeños. Pero cuando crecen, ese pensamiento lo ocupan en otras cosas, como el colegio, sus tareas, la diversión, sus amigos, las fiestas. Después el noviazgo, el trabajo, la esposa y hasta sus propios hijos. Sus ocupaciones y preocupaciones son otras, y nosotros no somos parte de ellas.
Quédate tranquilo. Todo lo que hicimos y les dimos fue por amor. ¿Tú crees que van a preferir pasar la noche de Navidad con un par de viejos que ya no pueden ni bailar, que ya no tienen gracia ni para hacerles reír y que se quejan por todo? Anda, anímate. Mira, voy a poner los 10 platos sobre la mesa y a medida que vayan llegando, les iremos sirviendo. ¿Quieres ayudarme? Sentí un enorme nudo en la garganta que no me dejaba respirar. Me sentí tan desagradecido, tan mal hijo, tan avergonzado. ¿Cuánto tiempo le he dedicado a otras personas y actividades nada importantes comparadas con mis padres? ¿Cuántas veces he dejado de abrazarlos, de besarlos y de decirles cuánto les amo? Salí de donde estaba y abracé a mi padre y le pedí perdón. Luego fui con mi madre. Le besé las manos y me arrodillé. Ella me acariciaba el pelo mientras mi padre se secaba las lágrimas y dándome la mano, me sentó a su derecha y dijo: no es necesario que todos estén. Uno solo representa a todos los demás. Amor, sirve la cena, que nuestra familia ha llegado. Hoy, mis hijos no están conmigo, y en mi mesa están los 2 platos servidos. En cuanto llegue alguno, tan solo uno, entonces mi familia habrá llegado. En una tranquila ciudad vivía la familia López. El padre, Jorge, era un hombre trabajador que dedicaba largas horas a su empresa. La madre, Ana, era una mujer cariñosa y dedicada a su hogar. Juntos tenían 2 hijos, Raúl y Sofía. A pesar de las preocupaciones y compromisos de cada uno, Ana tenía una regla inquebrantable. La cena era a las 7 de la noche y todos debían estar presentes. Una tarde, Raúl se acercó a su madre y le dijo: «Mamá, tengo que reunirme con un compañero para un proyecto. No llegaré a cenar». Ana respondió con una sonrisa, aunque con un toque de tristeza en la voz: «Raúl, trata de llegar temprano. Recuerda que la cena es a las 7». Poco después, Sofía, la hermana menor, comentó: «Yo tampoco cenaré en casa, mamá. Carlos me llevará al nuevo restaurante italiano que acaban de inaugurar». Ana asintió, aunque en su corazón deseaba que todos estuvieran juntos. En ese momento, el teléfono sonó. Era Jorge, el padre, llamando desde la oficina. «No me esperen para la cena. Llegaré tarde otra vez». Aquella noche, Ana se sentó sola en la mesa, con los platos servidos y la esperanza de que, en algún momento, su familia volviese para cenar juntos. Los días pasaron y la situación no mejoró. Al día siguiente, Raúl y Sofía salieron de fiesta con unos amigos, mientras que Jorge, su esposo, llamó nuevamente para avisar que no llegaría temprano. «Intenta llegar temprano a casa. La cena es a las 7», dijo Ana, sabiendo que sus palabras probablemente caerían en oídos sordos. Otra vez, Ana cenó sola. El fin de semana llegó y Jorge se fue de viaje de negocios. Raúl se fue a la playa con su novia y Sofía decidió quedarse en casa. «Sofía, prepárate. La cena es a las 7», dijo Ana con una débil sonrisa. «No te preocupes, mamá. Ya pedí pizza»,
respondió Sofía distraídamente. Y así fueron pasando los días. Rara vez cenaban juntos y apenas prestaban atención a Ana, sumidos en sus propias vidas. Ella se quedó muchas veces con la mesa puesta, esperando mañana. Solían decirle, pero ese mañana nunca llegaba. Un día, Ana fue internada en el hospital. Jorge, Raúl y Sofía se enteraron de que estaba enferma desde hacía tiempo y que las quimioterapias no habían funcionado. Ana no mencionó nada a nadie. Había estado soportando el dolor ella sola para no preocupar a su familia. El doctor se acercó y les dijo: Ana no quería que estuvieran tristes por esto. Se negó a que lo supieran. Dijo que quería pasar el tiempo que le quedaba con ustedes y que les prepararía sus comidas favoritas en la cena, cuando todos pudieran estar libres. Hoy Ana falleció. El entierro fue en la tarde y la familia pasó un buen rato en el cementerio recordando. Al llegar a casa, las lágrimas brotaron nuevamente de sus ojos y el padre dijo: Cariño, estamos aquí esperando a que ella salga a recibirnos sonriente. Pero no lo hará. Esa noche, Raúl no quiso salir con sus amigos. Jorge apagó el teléfono del trabajo y Sofía no quiso salir a ningún restaurante ni pedir pizza. Hoy, todos estaban en casa. Pero ella faltaba. No escucharon esa voz que cada noche les decía: la cena es a las 7. La historia de la familia López nos enseña la importancia de valorar el tiempo en familia. A menudo damos por sentado a nuestros seres queridos, olvidando que el tiempo que pasamos juntos es irreemplazable. No esperemos a que sea demasiado tarde para apreciar y compartir momentos con aquellos que amamos. La cena es más que una comida. Es un momento para conectar, para amar y para recordar que la familia es el tesoro más grande que tenemos. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Soy de Dios. Querida abuela, me gustaría compartir una historia con ustedes. Una persona que ha sido fuente de inspiración para todos. Ella era mi abuela. Era una mujer cariñosa que podía ganarse a cualquiera con su amor eterno. Pasara lo que pasara. Permítanme narrarles la historia de su vida, el trauma que ninguna mujer debería sufrir. Era la mayor de una familia de 7 niñas y un niño. De ellos, 2 niños murieron poco después de nacer. En este momento, solo 2 de ellos están vivos. A los 16 años, mi abuela se casó como segunda esposa de un hombre de 40 años. Perdió a su marido un año después de su boda. Por la gracia de Dios, tuvo un hijo al que consideraba un consuelo. Pero eso no duró, ya que el hijo también falleció al poco tiempo. Finalmente, a los 25 años, perdió a toda su familia. Sin embargo, dedicó su vida a la crianza de todos y cada uno de los niños de la familia. Por ello, era muy querida y respetada por todos los miembros. El año pasado, por estas mismas fechas, mi matrimonio se fijó.
Al ser el mayor de los nietos de la familia, ella se puso muy contenta y dijo que también criaría a mi hijo. Se me saltaron las lágrimas y le dije que por supuesto que lo haría. Poco antes de mi compromiso, ella tuvo una caída una noche mientras dormía. Se fracturó la mano derecha. Ahí empezaron todos los problemas. Para entonces tenía 83 años. En el acto de mi compromiso, no en la iglesia, sino en el registro civil, lo único que pudo hacer fue sentarse tranquilamente en su lugar. Fue una realidad muy dura para todos nosotros, ya que nos habíamos acostumbrado a verla haciendo ella sola todas las tareas de la casa. Entonces solo faltaba un mes para mi boda. Desde entonces, desarrolló una extraña depresión mental, imaginando cosas, temiendo la muerte, anhelando ver mi boda y cosas por el estilo. Todos le aseguramos que sería la primera persona en bendecirme en mi boda, pero la naturaleza es inevitable, como todos sabemos. Estuvo ingresada en la unidad de cuidados intensivos durante casi 20 días. Todo el día nos quedábamos en el hospital, rezando por ella. Un buen día ocurrió lo que todos temíamos. Ya no estaba. Nos dejó a todos un gran vacío en el corazón. Mi padre era el hijo mayor de la familia, así es que naturalmente tenía que hacer los ritos. Pero nuestra familia se lo impidió porque yo tenía mi boda al mes siguiente. A nosotros, mi padre, mi madre y mi hermana, no se nos permitió ni siquiera ver su cara. En mi boda, su foto con guirnalda estaba delante de mí y de mi esposa. Me quedé sin palabras, emocionado hasta las lágrimas. Sabía que mi querida abuela me bendeciría como nunca. Incluso hoy, no sentimos su pérdida. Solo siento que no está cerca para compartir nuestras alegrías y penas. Me gustaría concluir diciendo que no solo los padres, sino que los abuelos también necesitan nuestro afecto y cuidado. Son preciosos. No los pierdas por cualquier precio. Soy de Dios. La necesidad de un padre. Desde niño hasta mi adolescencia, fui una persona muy rebelde. No obstante, cuando mi padre empezó a pasar más tiempo conmigo, experimenté una impresionante transformación. Mi padre se iba a trabajar al mediodía y regresaba por la noche muy tarde. Cuando yo me levantaba, él estaba durmiendo. Y cuando yo llegaba del colegio, él ya se había ido a trabajar. Casi nunca lo veía, a excepción de unas pocas horas los fines de semana. En aquellos años me metí mucho en problemas. Robaba dinero para mis caprichos y en el colegio me iba muy mal. A los 14 años me detuvieron por robar en un comercio y me enviaron a una correccional. La primera reacción de mi padre fue un enfado, pero después se dio cuenta de que la culpa había sido suya por no haber desempeñado mejor su papel de padre. Entonces, cambió de trabajo para poder pasar más tiempo conmigo, de manera que, cuando llegaba del colegio, él ya estaba en casa. Pasábamos mucho tiempo juntos. Empezó a interesarse por mi rendimiento escolar, a ayudarme con las tareas y, en lugar de irse a pasar el tiempo en algún sucio salón de billar con sus amigos, me llevaba a un centro recreativo donde practicábamos varios tipos de deportes. Mi vida cambió gracias a que mi padre me expresó su amor y comprensión. En el colegio mis notas mejoraron tanto que llegué a estar en el cuadro de honor. Hice nuevos amigos, chicos estudiosos y respetuosos que no se metían en líos. Ahora me doy cuenta de que, aunque exteriormente me mostraba duro, interiormente necesitaba y anhelaba amor, atención y compañía. La clave fue el amor que mi padre supo expresarme pasando tiempo conmigo.
Todos los niños necesitan un padre o al menos una figura paternal de alguien que les transmita admiración, cariño, ternura, valor. Alguien que tenga fe en ellos, que disfrute de su compañía y que tengas ganas de estar con él. En realidad, todos necesitamos ser comprendidos. Tener a alguien que se ponga en nuestro lugar, que se interese por nosotros cuando nos sentimos decepcionados, que nos sostenga cuando perdamos la esperanza y que esté a nuestro lado para celebrar las alegrías y los logros alcanzados. Debemos preguntarnos, ¿reciben nuestros hijos ese amor? Muchas veces quizás no sepas qué hacer con ellos, porque todo lo que les digas les entrará por un oído y les saldrá por otro. Puedes aconsejarles de 1000 maneras y decirles las consecuencias que pueden tener por llevar una vida desordenada. Puedes decirles todo lo que quieras, que por bueno y acertado que sea, si tus palabras no están revestidas de amor, paciencia, afecto, ternura y cariño, de nada servirán. Porque no se trata de decir lo correcto, sino de ser correctos. No se trata de explicar, sino de vivir. No se trata de enseñar o informar, sino de lo que les transmitimos a través de nuestras actitudes, reacciones, conductas, que es en definitiva lo que ellos captan, a pesar de nuestras palabras. De Dios. Había una vez una joven pareja que estaba esperando la llegada de su primer hijo. Como cualquier futura familia, estaban llenos de emoción, pero también tenían algunos temores y preocupaciones. ¿Serían buenos padres? ¿Podrían brindarle a su hijo todo lo que necesitaba? ¿Cómo equilibrarían su trabajo y su vida familiar? A medida que se acercaba el día del nacimiento de su hijo, la pareja se dio cuenta de que no estaban solos. Tenían una red de amigos y familiares que los apoyaban y estaban emocionados por el nuevo miembro de la familia. Cuando finalmente llegó el día del nacimiento, los padres sintieron una alegría abrumadora al conocer a su hijo por primera vez. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. A lo largo de los años, la familia creció y enfrentó muchos desafíos. Había días buenos y días malos, pero siempre había amor y apoyo entre ellos. Cuando la vida parecía demasiado difícil, se aferraban a su fe en Dios y se recordaban mutuamente que estaban juntos en esto. La familia no era perfecta. Tenían sus propias luchas y diferencias, pero aprendieron a trabajar juntos y a perdonarse mutuamente. Se dieron cuenta de que la familia era un regalo de Dios y que debían cuidarla y valorarla. La Biblia nos enseña la importancia de la familia y cómo Dios nos ha dado nuestras familias para protegernos y apoyarnos. Proverbios 22:6 nos dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. También se nos recuerda en Efesios 6:4 que los padres deben criar a sus hijos en disciplina y la instrucción de Dios. La familia es la muestra del amor de Dios por nosotros. Así como los padres aman y cuidan a sus hijos, Dios nos ama y nos cuida, incluso en los momentos en que sentimos que no podemos manejarlo todo. Podemos confiar en que Dios está allí para apoyarnos y guiarnos. En nuestras vidas diarias,
es fácil perder de vista lo que realmente importa. Nos preocupamos por el trabajo, las finanzas y las cosas materiales. Pero en última instancia, es la familia lo que nos da la verdadera felicidad y propósito. La familia es nuestro ancla en medio de la vida ajetreada y llena de estrés. Es importante recordar que la familia no solo se trata de sangre. A veces, las personas que nos apoyan y nos cuidan no son necesariamente parientes, sino amigos cercanos o miembros de nuestra comunidad. La familia es cualquier grupo de personas que nos aman y nos apoyan incondicionalmente. La familia es un regalo precioso que Dios nos ha dado. No importa cuán imperfecta sea nuestra familia, debemos valorarla y cuidarla. Al recordar que la familia es un reflejo del amor de Dios por nosotros, podemos encontrar consuelo y esperanza en los momentos difíciles. Así que, abracemos a nuestras familias, demos gracias por ellos y oremos por su bien. Soy de Dios.